Feliz sábado, mis hermanos. Señor nos bendiga en esta mañana y le damos las gracias a Él solamente por traernos a su casa de oración una vez más. Esta mañana, antes de comenzar con el tema, queremos darle la bienvenida a un hermano. Nos informaron que hay un hermano, tenía tiempo sin venir, el hermano Régulo, si no me equivoco. Quisiera que levantara su mano el hermano Régulo. El hermano Régulo nos está visitando el día de hoy. Nos ha informado que bueno, está ahorita convaleciente, está padeciendo una enfermedad. Yo quería preguntarle si se podía colocar de pie. Si se podía colocar de pie. Y me gustaría, ¿verdad?, que los ancianos, todos los ancianos que estamos presentes, se acerquen aquí junto conmigo. Y los hermanos también nos van a acompañar. Vamos a hacer una oración por el hermano Régulo. Tengo entendido que está padeciendo de cáncer. Sin embargo, entendimos esta mañana en la escuela sabática de que el Señor es dueño de todo. Amén. Y es dueño del cuerpo humano. Así que si el Señor y el Espíritu Santo lo invitó a usted esta mañana a venir a la casa de oración, usted no se puede ir siquiera con una oración. Una oración que va a hacer la iglesia delante del Padre, para que el Señor pueda obrar en usted su voluntad. Vamos a orar. Bendito y cariñoso Dios, tú Padre que estás en el trono, tú Señor que eres regente del universo, tú Padre, con tu diestra a tu Hijo, tu Espíritu Santo, que como arcoíris estás presente, Señor, en la deidad, y bajas como un río de agua de vida. Señor, delante de ti está tu iglesia, rogándote, implorándote en esta oportunidad por el hermano Régulo, y no solamente por él, sino por los enfermos de tu iglesia. La iglesia adventista del séptimo día cree en el don de sanidad, para que se haga conforme a tu voluntad, Padre, y tú puedas obrar en el hermano Régulo. Tú conoces su cuerpo, tú conoces el proceso que él está allí pasando. Tú, Señor, que fuiste tentado en todo y que venciste el pecado y la muerte, también venciste la enfermedad. Rogamos tu Espíritu Santo, Señor, sobre él, allí acompañándolo, Señor, haciendo tu voluntad en él, al igual que en la nieta del hermano Ender, al igual que en la hermana Nelly de Castro, al igual que en tantos enfermos de tu iglesia, que no están, Señor, sin esperanza, sino que se acercan aquí delante de tu altar, pidiéndote, Señor, sanidad. Pedimos sanidad sobre cada uno de ellos. Pedimos, Señor, sanidad espiritual primeramente, que puedan entrar a cuentas contigo, que puedan entrar, Señor, en una relación libre contigo, y allí puedan ya hallar descanso, Señor. Si es tu voluntad, obra sanidad, Padre. Tu iglesia te lo pide, tu iglesia te lo implora. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ante la crisis que está sucediendo en el mundo, porque ciertamente hay crisis, ¿cierto? Hay crisis en el mundo. Los países de América Latina quizás estábamos un poco apartados de esa situación, pero vemos que la crisis también está tocando los países de América Latina. Venezuela está pasando también por dificultades. Y esto no se debe a situaciones, no se debe a personas, sino que este mundo está llegando a su fin. Este mundo está llegando a su fin. Pero el Señor nos tiene en su mano. Amén. Y en este mundo donde hay tanta crisis económica, ahora todo tiene un precio. Fíjense que ahora todo tiene un precio. El día de ayer había colas en Estados Unidos porque todo estaba ¿qué? Estaba como que en descuento, ¿no? Estaba en descuento.
Día de Acción de Gracias, que se cumplía ayer en Estados Unidos, correcto. Así que todo ha tenido un precio y todo ha estado por las nubes. Cada vez la situación económica es difícil, no solamente en Venezuela, sino hasta en Estados Unidos, que es una de las potencias más grandes. Pero todo esto advierte una cosa, que Cristo está cerca. Y por eso nos alegramos, y por eso nos unimos más en oración, porque sabemos de que a este mundo le falta poco. Pero ahorita está sucediendo algo, una tendencia de que ahora todo tiene un precio, todo. Hablo con empresarios, hablo con amigos, hablo con hermanos, y me dicen de que para hacer X o Y cosas necesitan ¿qué? Dinero. Ahorita el dinero es importante. Tanto así que el Señor lo advirtió en su palabra de 2000 años antes. ¿Cuántas veces está escrita allí la palabra dinero? Muchas veces en la Biblia. Y habla acerca del peligro que esto puede traer. Pero fíjense que hasta el ser humano le ha puesto precio a su cuerpo, aparte de su cuerpo. Estaba leyendo el comentario, la guía práctica para ancianos, y allí sucedió una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto puede costar en dinero un ser humano? Me llamó mucho la atención. Nos pusimos a investigar allí y resulta de que en muchos lugares del mundo hay personas que por la necesidad le ponen precio a su cuerpo. Y no estoy hablando de mujeres de la mala vida, sino que hay personas que como tal, aparte de sus órganos, le ponen precio. En el mercado negro a veces conseguimos en tanta necesidad de órganos, de personas que necesitan una operación, necesitan recurrir al mercado negro y allí se consiguen órganos humanos. Me dio escalofrío saber de que un corazón humano, ¿saben cuánto puede estar costando? $119,000. Un hígado, $157,000. Un intestino, $2,519. Pero pudiéramos decir, bueno, son partes del cuerpo que necesitan extraerse de una persona que ya ha muerto, ¿correcto? Sin estos órganos no podemos, ¿qué? No podemos vivir. Y sin embargo tienen precio. Este mundo tan perdido le ha puesto precio a eso. Algo que ha sido hecho ¿por quién? Por Dios. Así que me llama la atención de que hasta el ser humano le ha puesto precio a algo que puede ser ¿qué? Invaluable. Pero no solamente eso, hay partes del cuerpo que uno puede extraer y puede quizás vivir un tiempo más. Hay países en Asia Menor donde un riñón, sabemos de que el cuerpo humano funciona perfectamente con los 2 riñones. Pero como el cuerpo tiende a sobrevivir, usted puede extraer un riñón y usted puede vivir con un riñón. Pídale a Dios que ese riñón no se afecte más adelante. Pero hay países en Asia Menor donde hay indígenas, hay personas que por la necesidad económica, a muchos en un reportaje los han visto con una fisura aquí. Han sido operados de riñón, han sido extirpados el riñón y les han pagado por eso. Un riñón en el mercado negro puede estar costando $120,000. Ahora yo pregunto, si yo sumo un riñón, sumo un corazón, sumo un hígado, sumo la córnea de un ojo que también tiene precio en el mercado negro, el enemigo se ha puesto a la tarea de darle precio tangible al ser humano. ¿Será que si yo sumo eso puedo dar un valor exacto de una persona? ¿Será que si es catire de ojos azules vale más que el que es moreno? Quizás si tiene las facciones allí bien definidas, una nariz perfilada quizás valga más que mi nariz, que es un poco más ancha o mucho más ancha. Entonces, ¿a qué le ponemos precio? Y fíjense que no es algo que estamos hablando lejos. Estaba conversando con algunos compañeros de trabajo hace algún tiempo. Resulta que hay pólizas de seguro, hay pólizas de vida, donde hay, dependiendo del accidente, a usted ¿qué? Le reintegran algo. Y los muchachos se habían dado cuenta de eso. Y habían unos que trabajaban en una guillotina y a veces con la necesidad se ponían a pensar,
¿y si me mocho el dedo? ¿Cuánto me dan? Y me preguntaban, y yo le decía, no te van a dar mucho por eso. Pues no quería que generara un accidente allí. Pero hay personas, hay hasta aseguradoras que le ponen precio a un dedo. Y dicen si es el índice, si es el anular, si es el meñique, cada uno tiene un precio. Si pierdes un brazo, si pierdes una pierna. Pero si la persona pierde la vida, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale un ser humano? Hay personas que le ponen precio. Pero la Biblia también le puso precio al ser humano. ¿Cuánto vale el ser humano? ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto vale un alma para Cristo? Lo veo en el Calvario, amén. En el Calvario está el precio exacto de una persona. ¿Cuánto vale? La vida de Cristo Jesús. Por lo tanto, cada persona es invaluable a los pies de Cristo. Así que dígale a su hermano que está a su lado, tú eres invaluable en Cristo Jesús. Tú eres invaluable en Cristo Jesús. No te sientas acongojado, no te sientas triste. Eres una persona que vale tanto. Dice el Espíritu de Profecía de que así sea por un alma que se hubiese perdido, Cristo hubiese venido también a la tierra a salvarla. Amén. Somos invaluables en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. El Señor dice en su palabra, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23, porque por precio fuisteis ¿qué? Comprados. No os hagáis esclavos ¿de quién? De los hombres. Y actualmente vemos eso. Todavía existe esclavitud. Todavía hay personas desde el tiempo colonial. Una persona africana costaba. En los tiempos bíblicos, había una relación, por cada ciudadano romano había más o menos aproximadamente 10 esclavos. Imagínense. O sea que si hubiesen 10 ciudadanos romanos, ¿cuántos esclavos habrían? 100 esclavos. Pero damos la gloria a Dios de que ahora somos libres. Efesios capítulo 1, versículo 7. Allí cerca de Corintios dice la palabra, dice que en quien tenemos redención, ¿por quién? Por su sangre. ¿El perdón de qué? De pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Según las riquezas de quién hemos sido comprados. ¿Según las riquezas de quién? ¿De un magnate? ¿Tú has sido comprado con qué? ¿Con dólares? ¿Con bolívares? ¿Con florines? Hemos sido comprados con la última sangre, con la última gota de sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Por eso somos invaluables. Por eso cada mujer es invaluable en su hogar. Por eso cada joven es invaluable en su colegio. Cada hombre, independientemente del trabajo que haga, independientemente de la posición social, independientemente de donde haya nacido, todos somos iguales delante de Cristo. ¿Será que un cristiano, un adventista del séptimo día de 15 años, intachable, cargos en la iglesia, vale más que el borracho de la esquina? Eso es otra pregunta. Muchas veces valoramos más este tipo de personas, pero delante de Dios, ¿cómo somos? Somos iguales. Y así como fuimos llamados, debemos mantenernos en Cristo Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 10. El Señor nos recuerda en su palabra hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿A quién le estaba diciendo Jesús estas palabras? A Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Cómo era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y saben que en ese tiempo el recaudador de impuestos era visto como ¿qué? Como una persona odiada.
¿sí? Es como que mi amigo, mi paisano, me haya vendido delante de este pueblo que vino y ahora me quita el dinero que yo he hecho. Y además de que saqueo de facciones era pequeño, era bajito. En aquel entonces una persona también era estimada, ¿por qué? Por su altura, por sus rasgos étnicos. Entonces Saqueo, primero, dentro del pueblo judío era ¿qué? Odiado, era repudiado. Aparte de eso, de que era de contextura pequeña, el enano quizás le llamaban, pero delante de Cristo él también era un alma invaluable. ¿Cuánto valemos para Cristo? ¿Cuánto valemos para Cristo? Para simbolizar esto de una mejor manera, yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 8. Y en Lucas capítulo 8 relata la historia cuando Jesús, y de cómo Jesús valora el alma humana, el ser humano. Estaban allí en las riberas de Galilea, del mar de Galilea. El Señor había dado parábolas, había hablado a las personas, había hecho sanación de enfermos, le había explicado a las personas la parábola del sembrador, le había explicado a las personas la parábola de la perla de gran precio, le había explicado a las personas parábolas como la del trigo y la cizaña. Aparte de eso, en toda la mañana y la tarde luego se fue a sus discípulos. Sus discípulos le preguntaban sobre la parábola del sembrador, se puso allí a explicarles. Les explicó cómo el reino de Dios era semejante al padre de familia. Y allí estaba con ellos, le traían enfermos. El Señor venía, hacía un paréntesis y sanaba a los enfermos, cojos, mudos. Por eso tenemos la confianza de que el Señor puede sanar. La oración que tuvimos al principio no es una oración de protocolo. Amén. No es una oración de protocolo. Usted tiene que tener la convicción de que Cristo tiene poder. De que el mismo Cristo de Nazaret es el Cristo de la iglesia central. Y que está presente aquí por medio de su Espíritu Santo. Así que de Cristo, ¿cómo estaría? ¿Cómo se siente el hermano Said luego de una conferencia y luego va a otra reunión y luego viene el hermano Elvis y después de una actividad en la iglesia va a otra conferencia y luego baja y da capacitación? ¿Cómo nos sentimos? Felices, pero humanamente ¿cómo nos sentimos? Agotados. El 9 de noviembre no fue fácil. Todas las comisiones trabajando. Amén por eso. Las hermanas Dorcas, el grupo Malaquías y los grupos pequeños y la iglesia trabajando, recolectando. Los jóvenes con guías mayores y conquistadores, hasta los aventureros, trabajando duro. Todo el sábado allí, glorificando el nombre de Dios. Pero nos sentíamos como agotados, cansados. Y el Señor dice en la palabra, Lucas capítulo 8, versículo 22, que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué? Pasemos al otro lado, ¿qué? Del lago. Jesús estaba agotado. Dice el Espíritu profecía en el deseado de todas las gentes de que queriendo apartarse un poco para descansar, pero también teniendo un propósito, ahí el Señor se apartó de la muchedumbre, invitó a los discípulos y zarpó al mar. Ya era tarde, ya estaba aconteciendo allí la noche, y le dijo, pasemos al otro lado, ¿de dónde? Del lago, al oriente. El Señor tenía allí un propósito, a pesar de lo cansado y de lo desvalido que estaba, y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Hay predicadores de que se rascan la cabeza y se preguntan por qué Cristo estaba durmiendo. ¿Será que era una prueba para los discípulos? ¿Será de que estaba allí en un éxtasis? No, el Señor trabajaba. El Señor hacía ¿qué? Obra misionera. ¿Se imaginan? 3 años de obra misionera. No era nada fácil. El Señor era humano. Vino a esta tierra en carne y sangre, dice la palabra. Así que estaba cansado, estaba agotado y allí subió a la barca y se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento
y a las olas. Me llama mucho la atención cómo el Señor, el Hijo de Dios, viniendo a este mundo, resulta de que la naturaleza, que es creada ¿por quién? Por Dios. Allí los discípulos y Cristo estaban en una situación ¿de qué? De peligro. Dice que vientos recios vinieron desde el oriente allí como una tempestad, tratando de ahogar, tratando de hundir esa barca. Y el Señor, agotado de toda una día de predicación, de sanación, de ministerio completo, el Señor se tuvo que levantar al ver la poca fe de los discípulos y tuvo que hacer frente a esa guerra contra la naturaleza. ¿O es que acaso Dios omnipotente, Dios que es todo sabio, que es todo poder, crearía esa neblina, esa tormenta para poner a prueba a su Hijo? Ciertamente que no, porque Dios no puede ser tentado. ¿Qué estaba sucediendo allí? No solamente era la lluvia, no solamente era la tormenta, sino que pareciera que una guerra espiritual se estaba avecinando allí en ese momento. Y el Señor no solamente, no por su poder, porque era solamente hombre, sino confiando en la palabra de su Padre, dijo a las tinieblas, calla, enmudece. Dice el versículo, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. El poder de Dios allí venció las tinieblas. Les dio una lección a los discípulos. ¿Dónde está vuestra fe?, le preguntó el Señor. Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? No entendían que Él estaba allí clamando. Jesús, cuando le levantaba las manos, oraba y pedía por la sanación, pedía por el pueblo, pero en ese momento estaba rogando al Padre de que quitara las tinieblas del mar, porque había un propósito. Había un propósito. El Señor dejó Galilea al occidente y fue a la región de Gadara, al oriente. Y resulta que en la región de Gadara se encuentran con una sorpresa. El Señor iba allí en búsqueda de algo, de un objetivo, de un fin, de algo que para el Señor es invaluable. Y dice el versículo 26 que ya arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿dónde? ¿Dónde moraba? En los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le respondió? Legión me llamo, porque muchos demonios habían entrado en él. Allí estamos viendo el objetivo de Cristo. El Señor, llegando a la región de Gadara, una región oriental, era un poco desértica, pero allí habían personas también. No eran judíos, eran personas que quizás se habían apartado al paganismo, personas que estaban quizás lejos de la iglesia, pero el Señor también tenía que cruzar el mar. Y al ver allí a esa persona, dice el espíritu de profecía de que tantos demonios tenía, de que su rostro ya no era rostro de hombre, sino que era un rostro desfigurado. No sé si usted nos tocó una anécdota yendo hacia el retiro de parejas. Íbamos camino al Mérida y allí pues queríamos preguntar la vía porque ya había pasado mucho tiempo y no llegábamos a la ciudad. Y resulta de que hace 2 horas habíamos pasado por un pueblo que se llamaba Mucujún. Y de 1 hora y media después todavía estábamos en la misma ciudad de Mucujún y no entendíamos.
Y resulta que ya era de noche, ya estábamos cerca del sábado. Entonces bajamos el vidrio y le preguntamos a una persona, mire, ¿hacia dónde queda Mucujún? Y el señor, cuando volteó con los ojos rojos, eran ojos verdes, pero rojos del alcohol, rojos de que estaba emborrachado, parecía un demonio de verdad. Y con esa voz ronca, fuerte, dice, mira, más allá vas a conseguir Mérida. Nosotros nos asustamos, levantamos los vidrios y arrancamos. Si así es una persona cuando está en el alcohol, ¿cómo será una persona que está en un proceso de drogadicción? Es terrible. Ni siquiera tiene conocimiento. Recuerdo de un amigo, vecino de la casa de mis padres, el muchacho cayó en droga. Y cuando la persona cae en ese vicio, en esa situación, llega al cuerpo y te exige la droga, te exige la sustancia. Y eso acarrea entonces un encadenamiento, porque te encadenas económicamente a la sustancia. Y resulta que el enemigo es tan sabio de que la droga no es gratis. La droga tiene ¿qué? Tiene un costo. ¿Es económica la droga? ¿Es económica los estupefacientes? Son costosos. Gente de alta sociedad también gasta millones de bolívares, dinero en esto. Y resulta de que caes en una cadena porque entonces cuando el muchacho no tiene para comprarla, roba. Y cuando roba, entra con amistades que no son sanas, con personas de la mala vida, y hasta roba a sus propios padres y a sus familiares. Es un encadenamiento. No es solamente el joven, no es solamente la persona, sino que involucra ¿a quién? A toda la familia. ¿Involucra a quién? A toda la comunidad. Yo me había molestado con ese muchacho porque camino del colegio, yo venía y me amenazó con una botella. Yo venía con mi hermano menor y mi primo y yo le entregué el reloj. Así que yo quedé muy molesto y mi papá también. Pero después resolvimos dejar esa situación así. Como 3 semanas después nos dimos cuenta que detrás, en la zona del cuartel Libertador, habían encontrado al muchacho muerto. Riñas con personas que vendían la sustancia, deudas, problemas. Su madre lloraba, ya tenía años sufriendo, quedando en la nada porque lo poco que tenía él se lo llevaba para consumir la sustancia. ¿Quién le roba a su madre? ¿Quién le roba a su padre? ¿Quién le roba a su hermano? ¿Quién le roba a su familiar? Solamente una persona que no está en su cabal. Solamente una persona que ha dejado la sensación de humanidad y se ha vuelto ¿qué? Una bestia. Se ha vuelto ¿qué? Un animal. Y por eso dice el Espíritu de Profecía que el rostro de este hombre del Gadareno era como rostro de ¿qué? De bestia. Con las manos ensangrentadas, gritaba allí en los sepulcros. Y el Señor preguntándole cómo se llamaba, la voz del Señor entrando en el corazón del hombre, el hombre quiso hablar, pero cuando abrió su boca, los demonios hablaron por él. Y le respondieron, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y les rogaban que no les mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y les rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Amén. El Señor zarpó al mar de Galilea con un propósito. La naturaleza no se levantó contra el Señor porque era naturaleza, no. Dios el Padre permitió esa situación, la permitió. El Señor es el regente del universo. Pero vientos del oriente venían, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y Lucifer iba en contra del Hijo de Dios,
Porque el Hijo de Dios no se cansó de predicar, no se cansó de hacer la obra misionera, no se cansó de sanar, sino que iba de Galilea, de su región de comodidad, de su región donde todo el mundo se acercaba a él para pedirle algo, para rogarle maestro, y zarpó hacia el oriente, hacia la región de Gadara. ¿Por qué? Porque todos somos invaluables delante del Señor. Todos valemos la sangre de Cristo. Judíos y no judíos, gadarenos y no gadarenos. El Señor iba en búsqueda de esa alma que había sido perdida, que había comenzado en la iglesia quizás asistía a los clubes, pero en el internet quizás vio allí imágenes y le ofrecieron alguna sustancia. Y de allí se fue y la probó. Y no solamente que la probó, sino que empezó a negociarla. Y así el cuerpo le fue pidiendo la sustancia. Y cuando se quedó sin nada, como el hijo pródigo, empezó a robar. Quizás ese gadareno estaba en su hogar y su hogar era cómodo. Sus padres quizás trabajando lo descuidaban. Y se vio a la necesidad de crearse un grupo de amigos que también consumían la sustancia. Nadie sabía, nadie había visto de que este joven adventista del séptimo día, que lo veíamos en la iglesia los sábados, los domingos se iba con sus amigos a consumir la sustancia. Nadie sabía de que dentro de su cuarto, en lugares ocultados, él allí estaba aguardando su próxima dosis. Nadie sabía de que luego sin dinero empezaban a escaparse cosas y a perderse cosas de ese hogar. Comenzó con la joya de mamá, comenzó con la cartera de papá, comenzó con el electrodoméstico, comenzó con esto, comenzó con aquello. Los padres, al darse cuenta de la situación, ya él no quiere saber nada del hogar. Se va a los antros donde están sus amigos, se va a ese lugar, a las cabañas, a los sepulcros, allí a cortarse las venas, como muchas tribus urbanas, porque necesitan el amor y el cariño de un padre y una madre, y consiguieron en la sustancia ese padre y esa madre. ¿Cuánto valemos para Cristo? Lo valemos todo. Todo. El Señor el centurión al ver el cuerpo de Cristo, dice que su corazón derramó agua y sangre. Derramó su corazón allí infartado por esta humanidad caída. Así que para un gadareno, para el Señor, era un alma que tenía que rescatar. Poderoso es Dios, que venció las tinieblas y la luz llegó a ese lugar. Y dice la palabra, y lo vuelvo a leer, que y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, ¿cómo? Sentado a los pies de Jesús, vestidos y en su cabal juicio. ¿Jesús tiene poder? Amén. El Señor tiene poder. ¿Cuánto valemos para Cristo? ¿Cuánto? Lo valemos todo. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra: y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, a nosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu, conforme al príncipe de la potestad de ¿quién? Del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor nos libró de las tinieblas. Quizás muchos de nosotros, al igual que este joven, éramos gadarenos. Estábamos inmersos en nuestro pecado. Estábamos inmersos allí en el dolor, en la necesidad. Pero maravilloso es Dios, que cruzó el mar de pecado y nos salvó. Te salvó a ti, me salvó a mí. Y así como este joven nos dio la bendición de estar
limpios, vestidos con su sangre, con su justicia y sentados al lado del Maestro, escuchando su palabra. El día de hoy la iglesia adventista, al igual que los gadarenos, quiere predicar en la región de Decápolis las grandes maravillas que Dios ha hecho. Un joven con problemas de drogadicción, de estupefacientes, es invaluable delante de Dios. Al igual que tú, al igual que yo. Y la iglesia, sabiendo esto, no se queda inmersa en cuatro paredes, sino que sale a la calle. Por eso la jornada. No vas a pedir dinero. Estás dando de tu tiempo. Estás dando de tus talentos para crear las bases para que el Señor pueda hacer su obra en este proyecto. No es un proyecto de hombre. El hermano Saí lo hablaba. El Señor no depende de nuestro dinero. Nuestro dinero es humano. Se quema fácilmente. Se marchita la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor te ama y me ama. Y el Señor quiere que, al igual que el gadareno, tú te quedes allí predicando a los demás, allí con un pote en mano, construyendo un centro, no diría de rehabilitación, diría de bendición. Que tú puedas pasar quizás algún día por allí, en alguna actividad de iglesia, y tú puedas decir: yo participé en este proyecto. Mira, esa cabilla, esa columna que está allí, esa la compraron con un dinero que salimos a recolectar como iglesia. Que la iglesia adventista pueda rescatar personas, jóvenes, que están padeciendo junto con sus familias en sus hogares. Quizás no veas al joven que no conoces, pero yo sé que, estoy seguro que tienes algún amigo, algún familiar, algún vecino que está pasando por el mismo problema, que está pasando por la misma necesidad. No mires al joven, quizás él está en su mundo, pero mira a esa madre llorando, mira a ese padre angustiado, humillado, triste, preguntándose quién le podrá dar la mano. La iglesia adventista tiene esa misión: cruzar junto con Cristo el mar de Galilea y llegar a las regiones donde falta la voz de Dios y dar esas palabras de bendición. Señor nos bendiga en esta mañana y nos permita que esta jornada su Espíritu Santo nos dirija y podamos hacer un buen trabajo para su gloria y su honra. Yo quisiera que ahora vamos a todos a cantar un canto que en lo personal me gusta mucho y yo sé que nos preparará el ánimo para la actividad que vamos a hacer en pocos minutos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Llévame donde los hombres Vamos a cantarlo todo con ánimo. Necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Y así me marcharé cantando, por pueblos predicando de tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin
labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Vamos a invitar al pastor David Finol para que tenga la oración. Adra, como bien decía nuestro hermano, es un sermón en la calle. El sermón hoy, acá lo tuvimos. Hay lugares donde no se tiene el sermón, todo el mundo sale. Pero es eso, vamos a predicar en la calle. Y tenemos una literatura que no la tenemos acá en la mano, que habla acerca de los mandamientos de Dios. Y vamos a entregar por lo menos 1000 literaturas, esperamos entregar en esta mañana. Y eso no fuera posible si este programa de Adra no existiera. No pudiéramos dar testimonio. Sermón en la calle, esa es la invitación. Si algún hermano por alguna razón no puede recolectar, no va a salir a recolección, ojalá usted pudiera traer su ofrenda, hermano. En horas de la tarde, hasta horas de la tarde, 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, comenzamos a contar. Traiga su ofrenda de recolección, hermano. Y honre a Jesucristo dando testimonio de la verdad. Bendito Señor, queremos alabar tu nombre y darte las gracias por la vida, por la salud, por el llamado que tú estás haciendo a tu iglesia, Señor, a involucrarse en la obra del Señor. Permítenos en este día, Señor, gozarnos en la proclamación de tu evangelio. Que cada joven, cada hermano de iglesia, oh Dios, al entregar la literatura, dar testimonio en un semáforo, pueda, Señor, honrarte y glorificarte y terminar este día teniendo satisfacción de que te ha honrado y te ha glorificado con sus dones y talentos. Si por alguna razón algún hermano no se va a involucrar directamente, permítele, oh Dios, toca su corazón para que también traiga su ofrenda a Jehová. Bendícenos como iglesia y ayúdenos a cumplir este compromiso, este deber que tenemos con la misión estipulada en Mateo capítulo 28. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.